Última hora en el siempre agitado universo del corazón, donde cualquier declaración, gesto o matiz mínimo termina convirtiéndose en un auténtico terremoto mediático. En esta ocasión, el foco vuelve a colocarse sobre el entorno de Kiko Rivera, cuya reciente intervención en televisión ha reactivado una serie de tensiones familiares y mediáticas que muchos daban por cerradas o, al menos, en pausa. Todo vuelve a girar en torno a su separación con Irene Rosales, un asunto que, lejos de apagarse con el paso del tiempo, continúa generando lecturas, interpretaciones cruzadas y nuevos protagonistas inesperados. En esta ocasión, el nombre que ha irrumpido con fuerza en la conversación pública es el de Anabel Pantoja, cuya supuesta implicación o posicionamiento ha provocado una oleada de reacciones en el mundo del entretenimiento. Lo que parecía una historia centrada exclusivamente en la ruptura de la pareja ha ido ampliándose con nuevos elementos que alimentan el interés mediático. Y es que, según lo que se ha ido comentando en diferentes espacios televisivos, ciertas declaraciones atribuidas a Anabel habrían generado especial controversia por el modo en que se interpreta su postura dentro de este conflicto familiar. Entre esas frases que han circulado, destaca una idea que ha dado mucho que hablar: la priorización del bienestar emocional de Kiko por encima de otros factores del entorno. Una afirmación que, dependiendo de quién la analice, puede interpretarse como un intento de simplificar una situación compleja o, por el contrario, como una postura demasiado parcial dentro de una ruptura con múltiples aristas. A partir de ahí, el debate se ha intensificado, sobre todo porque estas palabras contrastan con el recuerdo de declaraciones anteriores en las que Anabel mostraba una relación cercana y de afecto hacia Irene Rosales. En el pasado, se la había descrito en numerosas ocasiones como una persona fundamental en la vida de Kiko, alguien que había estado presente en etapas complicadas y que había ejercido un papel importante en su estabilidad personal. Este contraste entre el discurso anterior y el actual es precisamente lo que ha encendido la polémica. Para algunos, se trata simplemente de la evolución natural de una situación familiar compleja, donde las opiniones pueden cambiar en función del contexto. Para otros, sin embargo, representa una contradicción evidente que no ha pasado desapercibida. En paralelo, el conocido apellido Pantoja vuelve a situarse en el centro del debate público. No es la primera vez que el entorno familiar es analizado con lupa por la opinión pública y los medios de comunicación, que suelen atribuir a este clan una intensidad emocional y mediática constante. Cada movimiento, cada declaración o cada silencio es interpretado como parte de una narrativa más amplia que parece no tener final. En este contexto, se ha vuelto a hablar de la influencia que el entorno familiar podría ejercer en las decisiones personales de sus miembros. Un tema recurrente que reaparece cada vez que surge un conflicto entre ellos y que alimenta la idea de que, en esta historia, nada ocurre de manera aislada. También ha cobrado relevancia la percepción de que este nuevo episodio no solo afecta a la relación entre Kiko e Irene, sino que reabre heridas anteriores y vuelve a poner sobre la mesa dinámicas familiares que parecían parcialmente superadas. En este sentido, se insiste en que todavía existen muchos matices sin resolver y versiones que no terminan de encajar entre sí. La conversación pública, en lugar de estabilizarse o reducirse con el paso de los días, ha ido evolucionando hacia un nivel de análisis cada vez más amplio, casi estructural, sobre el papel que desempeñan las figuras mediáticas cuando se ven envueltas, directa o indirectamente, en conflictos personales que terminan trasladándose al terreno del espectáculo público. Lo que en un principio podría parecer una simple sucesión de declaraciones o comentarios puntuales, acaba transformándose en un fenómeno mucho más complejo, donde intervienen interpretaciones, intereses mediáticos, lecturas cruzadas, sobre todo, una constante construcción de narrativas que se retroalimentan entre sí. En este contexto, se ha instalado un debate persistente en el que conviven posturas completamente opuestas. Por un lado, se encuentran quienes defienden que las opiniones emitidas por personajes con visibilidad pública no son más que expresiones personales, reflexiones subjetivas que forman parte del derecho individual a opinar y que, por tanto, no deberían ser elevadas a la categoría de elementos determinantes dentro de un conflicto mayor. Según esta visión, el peso real de esas declaraciones sería limitado y su impacto en la evolución de los acontecimientos estaría en muchas ocasiones sobredimensionado por los medios y por la propia audiencia. Sin embargo, en el extremo contrario, hay quienes sostienen que en el ecosistema mediático actual no existe la neutralidad absoluta y que cualquier intervención pública, especialmente cuando proviene de personas con notoriedad, termina generando consecuencias directas o indirectas en la percepción colectiva. Desde esta perspectiva,
Cada frase, cada matiz e incluso cada silencio pueden actuar como catalizadores que refuerzan determinadas versiones, debilitan otras o contribuyen a intensificar tensiones ya existentes. En este sentido, la comunicación pública no sería un simple intercambio de opiniones, sino un factor activo dentro del desarrollo del propio conflicto. En medio de estas dos corrientes interpretativas, la figura de Annabel ha adquirido una relevancia especialmente llamativa dentro del debate general. Su nombre ha pasado a ocupar un espacio central no únicamente por lo que se le atribuye haber dicho en determinados momentos, sino también por el significado que se le otorga dentro del entramado familiar en el que se desarrolla toda esta historia. Su presencia en la conversación pública no se entiende únicamente como la de una persona que opina, sino como la de alguien cuya posición dentro del entorno familiar añade capas adicionales de lectura a cada una de sus intervenciones. Esto ha provocado que su papel sea examinado desde múltiples perspectivas simultáneas, generando interpretaciones que en muchos casos no solo difieren, sino que se contradicen abiertamente. Para algunos, su intervención es puntual, circunstancial, casi anecdótica dentro de un contexto mediático que tiende a amplificarlo todo. Para otros, en cambio, su participación representa una pieza más dentro de una dinámica familiar compleja, donde cada miembro influye, de forma directa o indirecta, en la evolución de los acontecimientos. Esta dualidad ha contribuido a consolidar una sensación general de incertidumbre interpretativa, en la que resulta difícil establecer una única lectura válida de los hechos. A medida que el interés mediático continúa creciendo, también se ha reactivado con fuerza la atención sobre la evolución histórica de la relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, un vínculo que ha atravesado fases profundamente marcadas por el distanciamiento, la tensión emocional, los intentos de reconciliación y nuevas rupturas que han ido alimentando una narrativa prolongada en el tiempo. Este trasfondo no es un elemento secundario, sino una pieza fundamental para entender por qué cada nuevo episodio adquiere una dimensión mucho mayor de la que tendría en otro contexto. Y es precisamente ese pasado acumulado el que convierte cualquier acontecimiento reciente en un elemento interpretativo dentro de una historia más amplia. Nada se analiza de forma aislada, sino que todo se conecta con episodios anteriores, generando una especie de hilo narrativo continuo donde cada nuevo capítulo parece responder o reaccionar a los anteriores. Esta construcción constante de significado hace que el conflicto no se perciba como algo puntual, sino como un proceso prolongado que todavía no ha alcanzado una resolución clara. En paralelo, se ha apuntado que ciertos acontecimientos recientes habrían contribuido a reactivar sensibilidades ya existentes dentro del entorno familiar, especialmente en lo relativo a la comunicación entre sus distintos miembros y a la forma en la que se gestionan las diferencias internas. Sin embargo, la ausencia de confirmaciones oficiales claras y la multiplicidad de versiones que circulan en distintos medios han provocado que la información se fragmente aún más, dando lugar a interpretaciones divergentes que en muchos casos no coinciden entre sí y que incluso llegan a contradecirse. Lo que sí parece evidente es que este nuevo episodio ha conseguido devolver a primera línea mediática una historia que muchos consideraban parcialmente estabilizada, al menos expuesta que en etapas anteriores. Lejos de consolidarse como un cierre o un punto de inflexión definitivo, lo sucedido ha funcionado como un nuevo detonante que ha reactivado el interés general, devolviendo la atención del público hacia un conjunto de personajes y relaciones que siguen generando un alto nivel de seguimiento. El debate, además, ha trascendido el contenido concreto de las declaraciones o de los hechos, para centrarse también en la forma en la que estos se comunican, se interpretan y se amplifican en el entorno mediático actual. En una realidad donde la información circula de manera inmediata y fragmentada, cualquier detalle puede adquirir una relevancia desproporcionada, siendo reinterpretado múltiples veces hasta adquirir significados distintos al original. Esto provoca que la frontera entre lo que realmente ocurre, lo que se dice y lo que finalmente se entiende por el público se vuelva cada vez más difusa. En este escenario, la polémica no solo no se reduce, sino que tiende a expandirse, alimentada por nuevas lecturas, opiniones y reacciones que se van sumando de forma constante. La falta de una versión única y cerrada de los hechos contribuye a mantener vivo el interés, pero también a prolongar la incertidumbre, ya que cada nueva información parece abrir más interrogantes de los que resuelve. Por el momento, no existe ningún pronunciamiento definitivo que permita cerrar el asunto ni establecer una versión oficial que ponga fin al debate. Esto mantiene la situación en un estado de expectación permanente, donde cada movimiento es observado con atención y cada silencio también es interpretado como parte del relato.
Y, como suele ocurrir en este tipo de historias mediáticas de larga duración, todo indica que no nos encontramos ante un desenlace, sino simplemente ante otro capítulo más dentro de una narrativa mucho más extensa, que continúa desarrollándose y que todavía parece tener numerosos giros por delante antes de llegar a un punto final real.